Espíritu. Y Dios es maravilloso. Es bueno tener ese deseo siempre en nuestro corazón, hermanos, de no detenernos, aunque las circunstancias sean en algunas ocasiones adversas. En estos tiempos, la verdad, necesitamos en estos tiempos que están pasando, la verdad, nos vamos a enfrentar a unas nuevas normalidades que nosotros solíamos conocer antes. Ese mismo tiempo ya no va a volver. Ahora va el mundo entero, la sociedad está cambiando y cambiará. Entonces se viene una nueva época y la iglesia también debe saber permanecer, debe saber continuar buscando el nombre de Dios, continuar ser edificados en la palabra, y debemos continuar en la adoración al Señor también. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No por esta situación como está en este momento. No vamos a la iglesia en este tiempo no se puede detener, porque sean momentos difíciles para el mundo, a pesar de ello la iglesia tiene que seguir hacia adelante. No nos podemos detener. Yo le voy a invitar, hermanos, que me ayude a orar para poder entrar al tema que el Señor nos ha puesto, para que así podamos disfrutarlo y aprender también y ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra y llegar, Señor, hasta el hogar de mis hermanos, Señor, que nos están viendo, Padre, a través de estos medios. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de tener un pueblo, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, de que tú nos ayudes, danos de tu palabra, danos revelación, Señor, danos de la unción de tu Santo Espíritu, para que mi boca sea abierta, Señor, y pueda sacar palabra de vida, palabra con denuedo, palabra con autoridad, palabra para edificación y consolación, y si fuera necesaria también la exhortación, Padre. Pero la importancia es de que seamos edificados, Señor. Edifícanos con la palabra en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, como solo tú conoces nuestros corazones. Tú conoces el pueblo, tú conoces los oyentes que nos están escuchando. Señor, envíale la palabra, Señor, que ellos necesitan, que su alma necesita, que su espíritu necesita. Danos la palabra, Señor, correcta para este tiempo, Señor, aún tal vez turbio, difíciles para algunos, Señor, pero que tu palabra venga, Señor, a darnos refrigerio a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, vamos a iniciar en el tema que el Señor nos ha puesto en este día, y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28 y verso 19. El Evangelio de Mateo 28, 19 dice la palabra del Señor: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un mandamiento de parte del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, permítame, hermano, disculpe la molestia. Es que me estoy confundiendo de presentación. Esta no es la presentación para ahorita. ahorita que la estaba viendo dije, no, esta no es. Solo deme un minutito y ya, un segundito. Ahorita te la tengo. Aquí estamos, parece. Aquí vamos a estar, permítame un tantito. Gloria a Dios. Aleluya.
Un segundito. Aquí está. Esta es para rato. Así que no se la pierda porque también va a estar buena. Está interesante. Pero mire, esta sí es. Aquí está. Vamos a ir a Romanos 8:28. 8:28. Aquí dice. La versión de las Américas dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces aquí vemos y he remarcado con letras, las letras de otros colores, las partes que me llaman la atención. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ayudan para bien, dicen unas versiones, o obran para bien. Todos los que aman a Dios, usted y yo amamos a Dios. Entonces todas las cosas que pasan alrededor nuestro e incluso en nuestra vida tienen un propósito. Y el propósito es de colaborar para el bien de nosotros mismos también, hermano. Entonces, y de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo en el propósito de Dios. Las cosas que nos han pasado muchas veces en nuestra vida, nosotros a veces las enfrentamos como que fueran una adversidad o como que fueran enemigas de nosotros. Y las cosas malas que nos pasan incluso a nuestra vida, a veces nosotros las reprendemos, las desechamos, nos queremos hacer los quites, dicen por ahí, queremos hacernos a un lado para que no nos lastimen, no nos dañen. Pero esas cosas malas también operan para bien. Están operando en la voluntad de Dios muchas veces para que nosotros seamos perfeccionados en la voluntad de Dios. Porque dice, mire, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, en Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí vemos en lo azul vemos que hay una predestinación para ser hechos a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen del Hijo. Entonces, las cosas que a veces pasan en nuestra vida, todas las cosas, dice aquí el primer verso, en el 28, cooperan. ¿Cooperan para qué? Para nuestro bien, conforme al propósito de Dios. Porque hay una predestinación de parte de Dios de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces las cosas que nos están pasando solo están cooperando para hacernos más semejantes o más parecidos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sean difíciles, hermanos, sea una cruz, sea un menosprecio, sea burlas, sean traiciones, todas esas cosas el Señor Jesús las pasó en su vida acá en la tierra. Y también nosotros, como iglesia de Cristo, las estamos pasando, porque somos el cuerpo, porque también nos están formando y esas cosas están cooperando para podernos asimilar o ver o parecer más a Cristo. Entonces, todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Aleluya. Entonces, yo le quiero hablar en esta hora la perseverancia de la iglesia. Este es un tema que el Señor me estaba dando. Tal vez sencillo, tal vez no tiene gran profundidad, pero quiero que abramos nuestro corazón y dejemos que la palabra del Señor entre a nuestras vidas en esta hora. La perseverancia de la iglesia. Mire, perseverancia quiere decir firmeza, constancia en la manera de ser o obrar. O sea, que una iglesia que es perseverante, que tiene perseverancia, es constante en lo que hace, constante y mantiene una firmeza. La perseverancia es importante de nosotros como iglesia porque pueda que en algunas ocasiones
haya planificación, haya una visión establecida de parte del Señor, pero si no hay perseverancia, eso no quiere decir que no va a haber firmeza para poder complementar esa visión. Por ejemplo, pueda que iniciemos y que tengamos el deseo y comencemos con buena motivación al principio, con buena emoción, pero como no hay una perseverancia en eso, cuando vienen las dificultades, nosotros menguamos, ya no dejamos de trabajar, ya no hacemos la misma obra con la misma emoción, con la misma firmeza que iniciamos al principio. Entonces, constancia en la manera de ser o de obrar. Eso es lo que quiere decir perseverancia. Y luego, la palabra según el diccionario Strong es G4342, que es proscartereo. De la palabra, es una palabra compuesta de dos letras, de dos palabras más, que es 4314 y 2594. Y esto quiere decir anhelar una cosa. Entonces me llama la atención, porque quiere decir que cuando yo no tengo firmeza en algo que me propongo hacer, tal vez no lo anhelo lo suficiente. Tal vez es porque no lo deseo lo suficiente. Entonces, el deseo va a crear motivación en nuestro corazón para poder esforzarnos más y mantenernos constantes en el logro de algo que nosotros queremos obtener, en algún objetivo o en alguna meta. Entonces, debemos anhelar una cosa, o a perseverar. Dice, mire, debemos, perseverancia, anhelar una cosa, a perseverar. Debemos anhelar también es a poder perseverar, hermano. Tiene que ser un anhelo que nazca en nosotros. Entonces, luego quiere decir constantemente diligente. Entonces, una persona que tiene perseverancia tiene diligencia. Una persona que no es diligente es porque no es perseverante, no es firme. Entonces, quiere decir entonces de que a veces cuando nosotros tenemos doble ánimo, somos personas de doble ánimo, tenemos ataques de doble personalidad, de que a veces estamos contentos y después todos tristes, después estamos enojados y después somos los más cariñosos. No podemos ser así. Debemos ser perseverantes en el carácter, también debemos ser constantes, firmes en el carácter. Entonces, constantemente diligentes, debemos ser diligentes. Quiere decir, por ejemplo, que si tengo como meta o como objetivo, qué sé yo, trabajar en mi casa, pintar mi casa, pero como yo no soy diligente, comienzo con la primera fase, que es la preparación, y luego me da pereza o me da flojera, dicen por ahí, y ya no continúo haciendo la misma labor. O sea, yo no soy diligente, yo no tengo firmeza en las metas, en los propósitos. En la vida nosotros como cristianos debemos aprender a ser perseverantes, hermano, a ser diligentes. Mire, también quiere decir diligente. En un lugar, asistir asiduadamente a todos los ejercicios. Eso habla, por ejemplo, si nos han llamado a una reunión, nosotros debemos asistir asiduamente a esos ejercicios de práctica. Por ejemplo, que si estuviera yo en un equipo de fútbol, en un equipo de soccer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Constantemente tengo que ir a prácticas. Y si estoy en las filas del ejército, si estoy en preparación como soldado, constantemente tengo que ir a mis entrenamientos para que me capaciten. Pero si yo no tengo perseverancia, si yo no tengo constancia, voy a ir a uno, luego tal vez fue muy difícil, ya no voy a querer seguir, ahora voy a ir con valentía al entrenamiento físico, pero como es muy pesado, entonces mejor me da pereza y me regreso. O tal vez voy unos días y luego me regreso y ya no continúo más. Y eso no es diligente, eso no es una actitud de una persona perseverante. Amén. La iglesia debe aprender a ser perseverante. Se le llama a reuniones, usted tiene que ser perseverante, asistir. Ese es un carácter, hermano, de una iglesia comprometida. Nosotros no debemos ser descomprometidos, o sea, ni modo, no me importa.
no debemos tener esa actitud como que no nos importara, como que no es con nosotros. Usted es la iglesia de Cristo y el Señor puso a sus ministros a que la prepararan, a que la hermosearan, a que le quitaran las manchas, a que le quitaran los defectos, las arrugas, para poderla presentar como una novia inmaculada delante del Señor. Entonces, si a veces nosotros no somos constantes y no asistimos asiduadamente a los ejercicios que tenemos que ejercer nosotros como iglesia, a los servicios, a las reuniones, quiere decir que yo no soy constante, soy de carácter de doble ánimo, no soy de carácter firme, no tengo una fe firme también. Entonces, mire, ¿qué quiere decir? A una persona, adherirse a una persona prácticamente, estrechamente, como un servidor. Eso también, cuando el Señor Jesús nos llama a que le sirvamos, nosotros debemos mantener perseverancia en nuestro servicio, porque van a haber tribulaciones, van a haber circunstancias en la vida como cristianos que nos van a querer ser como obstáculo, o nos van a llegar a visitar a nuestra casa para que ya no le sirvamos al Señor. Pero nosotros, si somos perseverantes, vamos a saber permanecer en el servicio al Señor. Debemos perseverar como servidores delante del Señor. Si tú sirves, hermano, si tú quieres servir, debes de tener en cuenta que te requiere perseverancia en la labor que tú vas a encomendarte ahora en el camino del Señor. Si vas a servir como servidor en la iglesia, tu labor es, qué sé yo, limpiar las bancas. Tienes que mantener perseverancia, porque van a haber motivos y circunstancias que en ciertos tiempos te van a ser como obstáculo para que tú ya no continúes en esa labor. Un ejemplo, pueda que alguien te diga: no, hermano, usted no sirve para limpiar, sucio dejó. Ese es un enviado del enemigo para impedirte que tú mantengas tu perseverancia en tu servicio. Y fácilmente te va a decir: si tú no eres perseverante y si tú no tienes firmeza, vas a decir: pues entonces que lo haga él, entonces si quiere, yo ya lo sigo. Entonces te va a echar para atrás, te va a retener, ya no vas a seguir. Entonces, ahora, si tú también, por ejemplo, si tú estás aprendiendo a predicar, tienes que ser constante en las enseñanzas, en los discipulados. Si estás aprendiendo un instrumento, tienes que mantener tu perseverancia hasta que lo manejes, hasta que puedas desenvolverte y desarrollarte bien en esa área. O sea que nosotros como iglesia debemos tener perseverancia. Entonces, perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante. Entonces, ¿saben por qué yo le hablo de esto, hermano? Porque ahora en este tiempo, muchas veces, tal vez pueda que alguna parte de la iglesia pueda decir: como ya no vamos al culto, pues ya no persevero en los cultos. Ya no vamos al templo, ya no hago los cultos en mi casa. Más tiempo libre voy a tener, voy a dormir más, voy a ver más películas, voy a ver más tele. Entonces, no eres perseverante, no estás siendo constante en la disciplina de cómo te dirigías antes para adorar al Señor. Entonces, debemos reflexionar, meditar si realmente estamos haciendo las cosas correctas con perseverancia, o si hemos menguado y ya no estamos haciendo lo que solíamos hacer antes. Espero me dé a entender, hermano, pero mire, la Biblia habla de muchas maneras o varios pasajes de la Biblia de que vemos en varias áreas tenemos que ser perseverantes. Y yo le quiero mencionar algunas maneras o algunas formas en las cuales nosotros debemos ser perseverantes. Perseverar en nuestras oraciones hacia los demás. Eso lo dice Efesios 6:18. La versión de las Américas dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos tener perseverancia cuando estemos orando por los demás. Quiere decir que muchas veces en la vida
nosotros nos vamos a ver, vamos a recibir tal vez ataques del enemigo, para que nosotros ya no oremos por alguien, por nuestros hermanos. Por ejemplo, tal vez en tu corazón el Señor puso el deseo de que tienes que orar por la hermana Panchita. Pero luego la hermana Panchita llegó a la iglesia y no te saludó, no te habló, si te habló, te habló mal, te ofendió, con un tono de voz pesado y te ofendió. Entonces tú dices, pues entonces ya no oro por la hermana, solo yo orando, haciéndole el bien. Y ella me trata así, ya no oro por ella. No, debemos mantener perseverancia en la oración por los demás. Aleluya. Yo aprendí muchas cosas en este tema, hermano. La verdad aprendí muchas cosas. Porque quiere decir que nosotros como pastores, hermano, si alguien pueda que en un momento nos ofenda, nosotros no vamos a buscar eso como excusa para dejar de orar por el bienestar de esa persona. Debemos perseverar en la oración hacia los demás. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tal? Usted ora por sus hermanos. Mire, el apóstol Pablo aquí dice, y orad por mí. Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. O sea que también por los pastores, por los ministros del Señor, es necesario mantener una perseverancia, una constante oración y súplica para esos ministros. ¿Para qué? Para que el Señor les dé palabra, para que el Señor les dé revelación, para que la palabra del cielo pueda llegar a sus vidas y luego ellos puedan tomar esa palabra y puedan llevársela hasta su casa, pueda exponérsela al pueblo. Entonces, orad por mí, dice el apóstol Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Entonces quiere decir de que debemos mantener, aunque nos regañen a veces los pastores, aunque nos regañen a veces los siervos del Señor, pero debemos mantener una constante oración por ellos, para que el Señor les dé sabiduría y cómo nos puedan guiar, cómo nos puedan enseñar con la palabra del Señor. Amén. Una constante oración por los demás. Y claro, desde luego por nuestros hermanos debemos orar constantemente por ellos. Ahora, miremos algo más. Perseverar en las oraciones con propósito. Entonces, Colosenses 1:9, la versión de las Américas dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Esto es perseverancia. Miren, no hemos dejado de orar por vosotros. ¿Y por qué? Y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A mí aquí me habló el Señor, en todo, ¿verdad? Pero en este pasaje me habló el Señor como pastor. ¿Sabe por qué? Porque a veces, nosotros oramos por el pueblo. Señor, cámbianos a nosotros, cambia a fulano de tal, mira que, cambia a fulanita que mira se porta mal, cuando habla cosas inapropiadas, cámbiale hermano tal y tal, porque de veras es bien inapropiado lo que dice a veces, dale sabiduría a fulano de tal. Pero a veces nosotros dejamos de orar por esas oraciones específicas de los hermanos. Por ejemplo, vemos un defecto en un hermano y entonces lo que hacemos, que ese efecto nos separa y crea una barrera y se hace obstáculo y nos impide que nosotros sigamos orando por el bienestar de los hermanos. Entonces aquí, haga de cuenta, el Espíritu Santo mismo hablándome, ¿verdad? ¿Quieres que las personas cambien? Sé constante orando por ellas en esa área. ¿Quieres que un hermano tuyo, una de las ovejas, cambie? Sé constante en tu oración y síguele, sé perseverante en esa área que esa persona necesita cambiar. Sé perseverante en la oración. No se lo andes diciendo a ella cada rato. Sé perseverante en la oración para que esa persona cambie, porque eso es lo que le está diciendo acá. Mire,
del apóstol Pablo dice, por esta razón también desde el día que lo supimos, o sea, tú vistes que el hermano actúa de esa manera, tiene esos errores, tiene esas actitudes. Desde el día que lo supimos, dice el apóstol acá, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento. O sea que si una persona le falta conocimiento, ay Señor, este hermano, esta hermana cuando habla unas sus cosas, Señor, no conoce la Biblia. A veces dice unos dichos que no están escritos en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, dale conocimiento, dale palabra, dale revelación, Señor. Revélate ante tu fulano de tal. Esas tienen que ser nuestras oraciones. Y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Ay Señor, este hermano siempre se anda saliendo del redil, Señor, son esas ovejas que se saltan del cerco, Señor. Mira Padre, no se rinde a tu voluntad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir rogándole al Señor, no cesar en nuestra oración para que esa persona conozca la voluntad de Dios. En toda sabiduría, el Señor anda sabio. Es una persona sabia, Señor, y comprensión espiritual. Entonces, o sea que el que ora de esa manera es sabio también. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces tenemos al hermano ahí, al hermano Panchito. Vemos su caminar y decimos, este hermano como que le gusta a veces salirse. Los pies como que son apresurosos al mal. Siempre andan buscando lo malo. No buscan agradarte a ti, Señor. No hacen lo que... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Juzgarlos, orar por ellos para que ellos busquen agradar a Dios y que nuestra oración sea, Señor, que te agrade a ti, Señor, que te agrade a ti, que te agrade a ti. También esto puede pasar en nuestros matrimonios, con nuestros cónyuges. A veces nosotros los juzgamos a la otra parte y en vez de orar para que el Señor haga una obra en esas áreas de debilidad de nuestro cónyuge. Amén. No debemos debemos perseverar en las oraciones con propósito, dando fruto en toda buena obra. Si nosotros queremos que las personas den fruto, buenos frutos, oremos también, ayudémosle con oración con petición, con un objetivo claro. Señor, ayuda al hermano tal en esta área donde tú los sabes y conoces que él tiene problemas. En esas áreas específicamente nosotros debemos perseverar orando por ellos, creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Ahora vamos a seguir a otro. Perseverar en hacer el bien. Ese está bonito también, porque segunda de Tesalonicenses 3:13, la versión de las Américas. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esto qué difícil es, hermano. Qué difícil es porque a veces nosotros sí nos cansamos de hacer el bien. Usted sabe, hermano. Usted sabe que si a veces hay una persona que es injusta y usted le ha hecho cosas buenas, usted a veces dan ganas de decir, pues ya no le ayudo más a esa persona. Si es una persona malagradecida, usted le trató bien y esa persona en vez de darle las gracias, lo dañó, le habló mal de usted, ya no dan ganas de de seguir tratándolo bien. Por eso el apóstol Pablo acá dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque quiere decir de que tal vez vamos a recibir ataques o dardos del enemigo para que nosotros cesemos de hacer el bien. Pero debemos perseverar en hacer el bien, hermanos. Debemos seguir hacia adelante haciendo el bien. Aunque amando más sea amado menos, dijo el apóstol Pablo. O sea que aunque amemos más y mostremos mayor amor haciéndole bien a los demás, tal vez las personas lo vayan a tratar mal, lo vayan a insultar, vayan a ser mal agradecidos, lo vayan a traicionar. No importa, debemos perseverar en hacer el bien. ¿Por qué? En este punto acá que estamos leyendo, el apóstol Pablo dijo esto, miren. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza,
Le voy a hablar del contexto, textos atrás, usted lo puede leer en su casa. Aquí está hablando el apóstol Pablo porque había escuchado que había un grupo de personas que andaban portando mal y no trabajaban. Y el apóstol Pablo dijo acá que el que no trabajara, que no comiera. Si no trabajara, que no coma, dijo. ¿Y por qué? Porque esas personas se andaban portando mal en la iglesia. Mal. Y entonces dijo, no, eso no es así. Y dijo así, mires. Y después de enseñar eso, dijo, pero vosotros no os canséis de hacer el bien. O sea, porque estas personas en la iglesia se andaban portando mal, no trabajaban, pero necesitaban que la iglesia les diera ahí una ofrendita, una ayuda para que comieran. Entonces, el apóstol Pablo dijo, vosotros no, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno de este grupo de personas, no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ya porque el apóstol Pablo les estaba llamando la atención a ese grupo de personas, señalada tal, dice, y no os asociéis con él para que se avergüence. Ah, qué tremendo, ¿va? Sin embargo, imagínense, hermano, y este grupo de personas incluso dicen a veces, en esa iglesia no hay amor. Y miren qué es lo que dice el apóstol Pablo acá. Como son bien tremendas y son bien desordenadas, el apóstol Pablo como una especie de disciplina, dice, señalad al tal y no asociéis con él, no te juntes con él para que se avergüence, dice. Pero algunas personas que son bien carudas que ni haciendo eso, hermano, no les da pena. Sin embargo, y le quiero poner la balanza, sin embargo, no lo tengáis por enemigo. Y le pone tampoco lo trates como enemigo, sino amonestadle como a un hermano. O sea, si ves que esa persona anda haciendo mal, no lo maltrates como que fuera tu enemigo. No lo trates como que fuera tu enemigo. Pero dice, pero tampoco te hagas de la vista gorda. Amonéstalo como a un hermano, eso sí. Amonéstalo no como a tu enemigo, sino amonéstalo como a un hermano. O sea, que pone la balanza ahí para que sabemos que hay cosas, por ejemplo, personas que a veces se portan mal, hay que llamarles la atención. Hay que disciplinarlas en alguna ocasión, pero con el propósito, con el entendimiento de que esa persona es tu hermano y que lo vas a hacer para la mejoría en su manera de actuar, para que mejore en su manera de actuar y no para destruirlo. Amén. Amén. Entonces, pero ahí hay una balanza, mire, pero nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Sabemos que hay unas personas perversas, hay unas personas desordenadas, malagradecidas tal vez, no importa. Y si es necesaria la amonestación, amonestémosle como hermanos, pero nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Porque esas cosas, hermano, ya se recuerda que la Biblia dice que por causa de que se iba a aumentar la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Hay personas que dicen, no, pues todos andan mal, mejor ya no hago nada bueno. No, nosotros debemos seguir haciendo lo bueno, debemos seguir practicando el bien y después de mucho tiempo lo vamos a cosechar, así dice la palabra. Luego también tenemos que perseverar en la doctrina. En la doctrina. Segunda de Timoteo 1:13, la versión Reina Valera. Retén la forma. Retén. Quiere decir que hay algunas ocasiones de que van a haber maneras que se nos va a querer o pensamientos, o vamos a tal vez a ser atacados o confrontados en ciertos puntos en el camino, para que nos desviemos, para que ya no hablemos la sana doctrina. Pero aquí dice, retén la forma de las palabras, de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, retén quiere decir de que tenemos que esforzarnos, debemos perseverar en mantener la forma. Me gustó eso, la forma. Porque es como una estructura que tiene que estar ahí bien alineada, bien nivelada. Es una forma, y yo me lo imagino
como cuando vamos a edificar una casa, vamos a echar el fundamento de la casa, debemos que hacer formas. Entonces, para que la figura de ese fundamento se mantenga bien anivelado y bien formado, para que la continuidad de esa casa se dé de manera exitosa y no se vaya la estructura por lado. Entonces, el fundamento tiene que estar bien, pero para que haya un buen fundamento tiene que haber una buena forma. De esto trata aquí el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, y esto es de la doctrina que yo te enseñé, de lo que yo te he enseñado, retén la forma, dice. Así dice, hermano. Entonces, usted puede ir a escudriñarlo en otras versiones y va a ver. Dice: en la fe, amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea que nosotros, por esto es importante de que nosotros, hermano, si usted no tiene una iglesia, es necesario que busque una iglesia. Pídale al Señor y dígale: Señor, ¿cuál es la iglesia donde tú me quieres, la congregación donde tú me quieres edificar, donde tú quieres que yo sea plantado, Señor, para que tenga un buen crecimiento? Porque ahí, en esa iglesia, una vez tú llegues y tú recibes la confirmación de parte de Dios, habla con esos pastores y le puedes decir: ayúdenme a que yo pueda ser edificado, yo quiero servir, el Señor me habló que esta es mi casa y aquí yo quiero ser plantado, aquí quiero ser yo edificado. Y luego lo que van a hacer, así como el apóstol Pablo hizo con Timoteo, le dio una forma de enseñanza, le dio una doctrina. Luego lo que tú vas a hacer va a ser enseñado, va a ser capacitado, vas a recibir un depósito de la palabra, un depósito de enseñanza, un depósito de doctrina. Y dice el apóstol Pablo en el verso 14: guarda el depósito, guarda el buen depósito. ¿Cómo Timoteo adquirió ese buen depósito de enseñanza en su corazón? Porque mucho tiempo estuvo caminando con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estuvo enseñándole y lo formó como un discípulo del Señor. Entonces, por muchos años el apóstol Pablo llenando ese depósito de palabra, de enseñanza, de doctrina. Y luego, ¿qué es lo que hizo? Después lo envió y le dijo: pero ahora vas a ir en el camino, te va a tocar caminar solo, tal vez con otros hermanos, pero es necesario que tú guardes el depósito que has recibido de parte de mis enseñanzas. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos sentamos en una congregación, nos sentamos en una iglesia a escuchar la palabra del Señor, nos estamos llenando el depósito con conocimiento, con sabiduría, con bendición de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros, hermanos, busquemos un lugar donde podamos ser administrados, donde podamos ser edificados en la iglesia del Señor. Ahora mire, debemos perseverar también en la predicación. Entonces, ahora en estos tiempos, eso lo vamos a escuchar en Hechos 20:20. Mire, dice la Reina Valera actual, dice: y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa. Mire cómo hacía el apóstol Pablo, cómo predicaba. Dice que enseñaba públicamente también, y también en casa. Él predicaba, se hablaba del Señor, y él no había rehuido. O sea que él se había esforzado, había perseverado en hacer el llamado por el cual Dios lo trajo a la iglesia y lo hizo parte de la iglesia. Dice que él enseñaba públicamente o predicaba públicamente y en las casas. Mire, ¿y qué es lo que predicaba? Testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento, para que Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, para con Dios y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo predicaba y enseñaba a las multitudes, y en lo individual él lo hacía de igual manera. Aunque fuera una sola alma, aunque fueran dos almas, aunque fuera solo una familia, él iba y de igual manera les predicaba de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros nos encontramos en un tiempo diferente, donde estamos desde nuestras casas
estamos solo con nuestras familias, ya no nos podemos reunir ahorita en este tiempo en los templos, entonces nos encontramos en una nueva situación. ¿Cuál situación? Que vemos a nuestro alrededor, solo sus hijos, solo nuestros hermanos, solo nuestro cónyuge ahí, pero no debemos rehusar de seguir predicando ahí en nuestras casas tampoco. O sea que en este tiempo, meditando yo en la historia de la iglesia, en el pueblo de Israel incluso, el enemigo trató de detener y de eliminar al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Él le puso arduo trabajo, los esclavizó. Pero cuando ellos pensaban, el enemigo pensaba que los iba a destruir, el pueblo más se multiplicó, hermano. Más se multiplicaba el pueblo. En el principio de la iglesia, cuando los gobernantes empezaron a seguir a la iglesia más de 2000 años atrás, empezaron a perseguirla y matar a los cristianos. Tal vez ellos pensaron, ahora sí, ya matamos a Esteban, el predicador con una unción poderosa, y ahora sí, vamos a parar que sigan predicando. Y que los discípulos se expandieron, salieron huyendo a las naciones vecinas, a las ciudades vecinas, y allá donde iban, de casa en casa, ahí ellos iban predicando, y lo que causó que el evangelio se expandió por el mundo entero. Hace aproximadamente 500 años hubo una reforma en la iglesia, y hubo una reforma, y un predicador, un monje llamado Martín Lutero, se levantó, hermano, se levantó con la ayuda del Señor y en el poder de Dios, obviamente, y causó una reforma para la iglesia, y eso trajo libertad, hermano, y empezaron a perseguir también a los cristianos, y eso causó de que fueran esparcidos por otros continentes, e incluso llegó el evangelio a América también. Entonces, cuando el enemigo trata de impedir y poner obstáculos para que nosotros dejemos de predicar el evangelio, la iglesia no se puede detener. La iglesia no se puede estancar en los momentos difíciles, porque de acuerdo a la historia y de acuerdo a la palabra de Dios, en los momentos difíciles es cuando la iglesia avanza más, es cuando la iglesia crece más, es cuando la iglesia es prosperada, y es cuando el poder de Dios se manifiesta en el pueblo del Señor. En los momentos difíciles la iglesia no se detiene. En los momentos difíciles la iglesia sigue predicando la palabra del Señor. Había un corito que dice que la iglesia no se detiene, solo se detiene para predicar, ni para predicar. Donde vayamos, ahí vamos a ir hablando la palabra del Señor, hermano. No nos vamos a detener solo en cuatro paredes, no, donde vayamos, si nos toca hablar en nuestra casa, ahí hablemos la palabra del Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Mire, no había rehuido en anunciaros nada que fuese útil. O sea, si donde nos den la oportunidad de enseñar, aunque sea solo uno, a ese enseñémosle también. Aunque sea a nuestros hijos, a ellos enseñémosle. Aunque no tengamos un púlpito en una iglesia donde estén multitudes ahí, a nuestros hijos enseñémosles, a nuestra esposa enseñémosles. Convirtámonos predicadores en nuestras casas. Amén, aleluya. Ah, qué lindo esto. Perseverancia en la meta. Filipenses, vamos a ir rápido porque hay varios, mire. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que dice, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora entonces nos encontramos en otra situación, donde el apóstol Pablo dice, no lo hemos alcanzado todo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero debemos seguir perseverando. O sea que aún estamos en este mundo, aún estamos en esta tierra, hermano. No pretendamos haberlo ya alcanzado todo o saberlo todo. No, hermano, todavía hay bibliotecas que necesitan necesitan libros
de nuevos escritores que se levanten en este tiempo. Entonces, aún todavía hay, la palabra es una fuente inagotable. Aún se necesitan predicadores que estén dispuestos a estudiar, a ser preparados para que sigan predicando la palabra del Señor. No considero haberlo ya alcanzado todo. No quiere decir que porque ya no sabemos todos los libros de la Biblia de memoria, ya sabemos todo de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es una fuente inagotable. Hay cosas todavía que nos pueden seguir, en las cuales nosotros podemos seguir creciendo. La palabra que dice en la Biblia, que dice: clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esas cosas ocultas que tú no conoces, ese mismo mensaje se le ha predicado mucho tiempo atrás a otras personas, pero todavía en el Señor hay cosas ocultas y nueva revelación que el Señor tiene para nosotros en este tiempo también. Entonces, y Filipenses 3:14 dice: prosigo hacia la meta, ¿verdad? Entonces debemos proseguir hacia adelante, debemos perseverar en las metas. Nosotros a veces tenemos problemas como persona, que a veces ponemos planes en nuestra vida, tenemos metas, pero a veces como no somos perseverantes, no las podemos cumplir. Debemos poner empeño, hermano, y perseverancia en las metas de vida que incluso que tenemos como familia y como iglesia del Señor. Debemos ser perseverantes en las metas. Si no somos perseverantes, vamos a tener un montón de obras comenzadas, pero ninguna terminada. Debemos terminar lo que comenzamos. Amén. Entonces, por eso la Biblia dice que nadie, que aquel que toma el arado no puede volver atrás. No puede volver atrás, hermano. No puede ver para atrás. No es digno. Amén. Si ve para atrás, no es digno de... el Señor Jesús dijo también: el que no toma su cruz y me siga no es digno de ser llamado su discípulo. Entonces no puede ser un seguidor del Señor si ahora quiere, mañana quiere. No, tenemos que ser perseverantes en las metas, en los llamados del Señor también. Aquí hay otro, parece que lo tengo acá. Ahorita lo voy a mostrar. También debemos perseverar en la batalla de la fe. 1 Timoteo 6:11 dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Debemos incluso debemos aprender a perseverar. Eso lo debemos aprender también. No se nace con eso ya dentro de nosotros. Debemos seguir la perseverancia, o sea, debemos aplicarnos a perseverar, debemos aprender a perseverar. Y luego dice: ¿y por qué? Porque la perseverancia que adquiramos nos van a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, no podemos permanecer nosotros o volvernos buenos soldados para pelear la batalla de la fe si no tenemos perseverancia. Entonces, la buena batalla de la fe: echa mano de la vida eterna en la cual fuiste llamado. Voy a avanzar, hermanos, hacia otro. Perseverar también en la fe sobre el retorno de Cristo. Quiero enfocarme en eso un poquito. En Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Cuánto? Un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, hablaba con mi esposa, meditando en este texto, le hablaba y venía a mi pensamiento una prédica que estaba hablando el apóstol Sergio, y decía que él decía a los otros pastores también, que solo en esto nos parecemos a la mafia nosotros. Decía él, en esto sí nos parecemos. De que una vez nosotros iniciamos el ministerio, del llamado de Dios, no podemos salir vivos. De ahí sí no salimos vivos. O sea que sí, porque dice ahí, mire, el que si retrocediere, no agradará mi alma. O sea que ahorita nosotros no podemos
jugar o tomar una actitud de que, yo siento el llamado de Dios, Dios me llamó a mí ahorita a un ministerio, pero luego cuando le entramos, 1 año, 2 años, empiezan los tunazos, no, yo creo que me equivoqué y me regreso. No, el que retrocede no agrada el alma del Señor, así dice la palabra, no agradará mi alma. Entonces nosotros debemos perseverar en la fe sobre también el retorno de Cristo. Ese es en cuanto al llamado, pero en el retorno de Cristo, porque dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, que mientras estamos esperando al Señor Jesucristo, debemos de tener perseverancia, debemos mantenernos en nuestra fe y en la espera de nuestro amado. ¿Por qué? Porque Él va a venir. El que dijo que el que se fue, y cuando se fue dijo que iba a volver, ciertamente Él lo hará. Entonces, y va a cumplir su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Él dijo que volvería, Él va a volver. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a esperarlo con paciencia. Aunque algunos tengan por tardada su promesa, nosotros esperémoslo porque Él va a venir. Él lo dijo y así lo hará. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, en este tiempo tal vez vienen ataques a nuestro pensamiento para que nosotros ya no confiemos en el Señor, para que dejemos de creer en el Señor, para que dejemos de buscarle, para que ya no le adoremos. Pero nosotros no debemos menguar, no debemos retroceder. Si tú adorabas, sigue adorando al Señor. Si tú danzabas, sigue danzándole al Señor. Si tú ministrabas la alabanza, ministra en tu casa la alabanza. No debes retroceder, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Está escrito en su palabra. Gloria a Dios. Ahora miremos otro. La perseverancia nos da puestos de honor. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu corona. Aleluya. Entonces, retén firme lo que tienes. ¿Sabe qué? Corona es yo me preguntaba y investigaba, ¿por qué a los reyes se le pone una corona? Y miraba de que es un símbolo de autoridad. Entonces, cuando el Señor aquí le dice, retén firme lo que tienes, porque si perseveras prácticamente hasta el fin, se te va a dar esa corona en un símbolo de autoridad. Vas a adquirir autoridad. Aleluya. Y quiere decir, vas a adquirir poder, autoridad sobre otros. También tú vas a gobernar a otros. Entonces, pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a retener lo que tienes, lo que el Señor te ha dado. Debes aprender a retenerlo, porque pueda que otro tome tu lugar, otro tome esa autoridad. Pueda que otro se le dé esa autoridad y tú seas quitado si tú no retienes firmemente lo que se te ha dado. Nosotros debemos aprender a retener firmemente lo que el Señor nos da. Un privilegio el Señor nos da. Nosotros no debemos menospreciar los privilegios en la casa del Señor. No debemos menospreciar, porque a mí solo ofrenda me ponen no, ese es un privilegio del Señor y no lo menospreciemos. Si en esa área estás sirviéndole ahorita al Señor, retén lo que tienes para que nadie tome ese lugar. Entonces hay muchos hermanos que tienen esta actitud muchas veces de menospreciar los privilegios del Señor, y cuando ellos se sienten bien sí los toman, pero cuando están pasando momentos difíciles los dejan a un lado. No retienen, no tienen perseverancia, no saben retener lo que el Señor les da. Es un privilegio y nosotros debemos retenerlo. Aún aunque pastores seamos, aunque apóstoles sean, no, debemos retener lo que el Señor nos ha dado. Porque si nos portamos mal, no sea que seamos tratados como Saúl también, que también fue quitado del reino. El sacerdote Elí también fue quitado de su sacerdocio y pusieron a Samuel. Y en el caso de Saúl, pusieron a David. Entonces, otro tomó su lugar, otro tomó su corona. Entonces, nosotros debemos procurar, hermanos, a perseverar
a retener lo que el Señor nos da. Otro, corona de vida le apremia al que resiste la prueba. Eso lo dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa es símbolo de autoridad, ya se lo dije, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando el Señor dice, resiste la prueba, resistió la tentación, esa etapa difícil, el Señor agarra una corona y te la pone ahí como símbolo de autoridad. Y todos los que nos vayan a ver alrededor nuestro van a ver, ese tiene una corona de vida. Ya sé qué significa. Ese fue probado y pasó la prueba. Aleluya. Y todos van a saber públicamente, van a saber de que tú saliste vencedor, fuiste probado y saliste más que vencedor incluso. Ese es un símbolo de autoridad. Dice, recibirá la corona de vida. Y esa es una vida eterna, hermano. Pero bienaventurado el que soporta la tentación, el que soporta la prueba, el que resistió la prueba. Bienaventurado eres, hermano. Si has pasado momentos difíciles y en vez de estar en el mundo, sigues sirviéndole al Señor, eres bienaventurado. Y esa palabra quiere decir doblemente dichoso, quiere decir feliz. Aleluya. Feliz eres. Feliz eres. Si vas a vivir una vida feliz, solamente soporta ese momento difícil, soporta esa tentación, soporta la prueba, que después viene la felicidad. Vas a ser coronado con esa nueva vida, esa vida eterna. Aleluya. Que Dios le ha prometido a los que le aman. Amemos al Señor y soportemos los momentos difíciles como valientes. El perseverar nos hará reinar con Jesucristo. Y ahí vamos a ir terminando ya, hermano. Según de Timoteo 2:11. La palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. El 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Debemos aprender a perseverar con Él, perseverar en todos los sufrimientos que el Señor pasó y nosotros también vayamos a pasar como cuerpo místico de Cristo, para que también así reinemos juntamente con Él seamos exaltados. Miremos el otro. La perseverancia es producto del amor. Y aquí voy a ir terminando. Creo que sí es el último. Entonces, el amor es paciente. 1 Corintios 13:4. Es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. El verso 7, nos vamos a saltar hasta el verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Todo lo soporta. Ese último verso son características o manifestación de la perseverancia. Cuando alguien es perseverante, sabe sufrir y sabe soportar el sufrimiento. Y cuando alguien es perseverante, cree también. Todo lo espera, sabe esperar. Aleluya. Y todo lo soporta. Quiere decir de que la perseverancia en sí es un producto, es un fruto del amor. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Y luego dice, el amor es todo lo espera. El amor todo lo espera. Entonces, el que sabe esperar, incluso porque alguien, tal vez su hermano que todavía no ha alcanzado cierta madurez y lo sabe soportar, es porque lo ama. Entonces, a veces debemos perseverar en las cosas difíciles en la vida. Hay momentos difíciles como cristianos, pero soportamos eso porque amamos al Señor. Aleluya. Porque Él soportó la cruz porque nos amaba a nosotros y nos ama todavía, ¿verdad? Aún más.
pero en ese momento Él estaba mostrando su amor. Dios dio a su Hijo, porque dice Juan 3:16, porque Él amó al mundo, dio a su único Hijo. Entonces, cuando nosotros perseveramos aún en las cosas difíciles, es porque nosotros amamos. Y el que no ama al Señor, como decía Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el que no ama a Dios no sabe entender que las cosas difíciles que le están pasando lo están formando y están obrando conforme al propósito de Dios. Por lo tanto, no sabe perseverar en ello. Entonces, hermano, ahí donde está la perseverancia de la iglesia. Tenemos varios, miren, estaba viendo yo 12, creo que son. Sí, son 12 maneras en las cuales debemos nosotros perseverar, y algunos son como galardones por causa de nuestra perseverancia. Pero la iglesia debe aprender esto: perseverar en nuestras oraciones por los demás. Debemos perseverar en oraciones con propósito en las áreas específicas sobre alguien. Debemos perseverar en hacer el bien. No debemos cansarnos de hacer el bien. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en los discipulados, en la capacitación, en la iglesia. Perseverar en la predicación. No debemos callarnos. Como iglesia debemos seguir predicando aún en los momentos difíciles. Perseverar en la meta. También tenemos como nuestra meta nuestra salvación. O sea, perseveremos, porque hay otro texto que dice: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Debemos perseverar en la batalla de la fe. Perseverar en la fe del retorno de Jesucristo. Cristo viene pronto. Y no debemos confiarnos y retroceder, porque el que retrocediere no agrada el alma de Dios. La perseverancia nos da puestos de honor, la corona de justicia, la corona de vida. Perseverar nos hará reinar con Jesús. El que persevera alcanzará la vida eterna. Y la perseverancia es producto del amor. Perseveramos en este camino como cristianos porque amamos a Dios. Por eso todo lo esperamos, todo lo soportamos y tratamos de portarnos bien y hacer todo lo posible para que así sea. De obedecer al Señor en todo, porque le amamos. Debemos perseverar en todo lo que tenemos que perseverar, hermanos, como iglesia, porque amamos al Señor. De esa manera le vamos a demostrar: aunque te tardes un poquito más, Señor, yo te sigo esperando, porque te amo y deseo estar contigo eternamente. Que esos sean nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, hermano, que una administración de perseverancia venga para nuestra vida. Pero no podemos detenernos, no podemos retroceder. Debemos continuar predicando, hablando del Señor. Debemos seguir haciendo lo que solíamos hacer, adorando al Señor, danzando al Señor, buscando al Señor, orándole. Debemos continuar intercediendo por nuestra ciudad, por nuestras familias. Si queremos que alguien cambie, perseveremos en su oración para que el Señor le ayude en esas áreas que necesita cambiar. Yo le invito a que oremos en esta hora. Y si usted necesita, tal vez había dejado de buscar al Señor, tal vez se había apartado del camino del Señor, hoy el Señor le está hablando que el que persevera alcanza la vida eterna. Debemos perseverar. Debes perseverar en tu búsqueda al Señor. Regresa a sus caminos. No te quedes a medio camino. Tal vez te había desviado. Regresa. Hoy el Señor te está mandando la palabra: regresa. Estás a tiempo antes de que Él retorne, antes de que Él vuelva por su iglesia.
persevera hasta el fin y vas a ser salvo. Si tu deseo es reconciliarte con el Señor, ahí donde estás, abre tus labios y pídele al Señor que te dé una oportunidad más para que puedas retornarte al camino y puedas perseverar hacia adelante. Aún si tú deseas aceptarle y dices, yo quiero aceptar a mi Señor, yo quiero aceptar al Señor Jesús y quiero que me ayude a perseverar también en este camino, porque tal vez algún otros tiempos lo has intentado y no has podido, y has iniciado como cristiano, pero has dejado de perseverar y por lo tanto has retrocedido. Sigue adelante, levántate. Hoy es tu tiempo, esta es tu oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo. Él te va a ayudar, Él te va a dar la fuerza y la capacidad para que puedas perseverar también. Oremos. Si este es tu estado y en esta situación tú te encuentras, quieres aceptar al Señor, quieres reconciliarte con el Señor y ponerte a cuentas, hazlo. Oremos en esta hora para que el Señor te escuche y pueda ser parte de esta bendición gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien, Señor, de que está aceptando tu palabra y hoy está diciendo, tú me hablaste, Padre, y por eso está abriendo sus labios para que tú lo aceptes como hijo, Señor. Te ruego, Señor, que crea en él, Señor, un milagro del nuevo nacimiento. Trae vida eterna sobre esa vida, sobre esa persona. Oh, Señor, que nazca de nuevo. Si alguien venía, Señor, arrepentido, Señor, porque había menguado su búsqueda, que hoy pueda seguir hacia adelante. Perdona su falta. Recíbelo en tu casa como un padre bueno. Quítale las vestiduras viejas, antiguas, sucias, el calzado, Señor, destrozado por su caminar. Las heridas, Señor, sean vendadas en su corazón. Oh, porque largo había sido el camino que habías retomado y te habías desviado por el camino. Habías retrocedido. Pero hoy el Señor sale al encuentro y te abraza y te dice que Él es tu Padre y tú eres su hijo y que Él te ama y siempre te amará. Y aunque el mundo te haya maltratado, el Señor te está extendiendo sus brazos una vez más, porque Él te ama. Y hoy te dice que Él te ayudará a perseverar hasta el fin, porque su anhelo es que te salves y que no te pierdas. Él te quiere ayudar, Él te quiere salvar. Reconoce tu falta y humíllate delante de tu Señor, que Él está dispuesto a poderte ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la congregación, bendice la iglesia. Si hay alguna necesidad, suple la necesidad de tu pueblo, Padre. Te lo ruego, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos a poder perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús.